con un Athletic Club que logró consolidar una victoria muy relevante en el Gran Derby vasco y equipos como Girona que lastimosamente no pudieron obtener una consecución de victoria al cual le pudiera posicionar en el primer lugar de la tabla, es que arrancamos el resumen de la jornada número 20 de la liga. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, que arrancamos el análisis y resumen de todo lo que nos dejó esta gran jornada. Como podremos recordar, en el lapso de las últimas horas estuvo la consecución de la Supercopa, por ello que tuvimos tal vez un poco la oportunidad de presentar tal vez algo más de protagonismo en pequeños equipos o pequeñas historias que nos pueden dar un poco más de relevancia en un gran momento en el que está esta liga. Con ello que, antes de arrancar de hablar de todos estos grandes equipos y la culminación de cada uno de estos grandes enfrentamientos para la última jornada de la liga, arrancaremos como siempre realizando este pequeño espacio en el que les invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan grandes competiciones como la liga, nos puedan ayudar a la consecución del desarrollo de este proyecto, como siempre, el poder no solo suscribirse, sino también seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales y en las plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch, el que puedan suscribirse o el que puedan seguirnos, como siempre nos ayudaría muchísimo. Con ello que agradeciéndoles por haber visto o por seguirnos, que arrancamos el resumen de esta jornada número 20, como siempre pasando por la clasificación y asimismo los resultados que dieron la culminación de la jornada. Con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Sevilla y Alavés, enfrentamiento que culminó con un 2-3. Más adelante encontraríamos Las Palmas, Villarreal, enfrentamiento que culminó con un 3-0. En otro de los enfrentamientos para esta jornada encontraríamos el enfrentamiento entre Mallorca y Celta, enfrentamiento que culminó con un 1-1. En otro, uno de los grandes enfrentamientos para esta jornada, encontraríamos a Athletic Club Real Sociedad, enfrentamiento que culminó con un 2-1. En otro, un enfrentamiento también que demostró la gran disposición de grandes jugadores como Isco y asimismo la consolidación o la capitanía para obtener una victoria bastante relevante en la clasificación. Encontraríamos a Real Betis Balompié 1, Granada 0. Más adelante, uno de los equipos líderes y más representativos de lo que ha sido esta gran liga, especialmente para esta temporada, encontraríamos el enfrentamiento entre Almería y Girona, y un Girona que lastimosamente no pudo obtener una victoria que por ahora le diera esta gran capacidad de no solo ser líder en solitario, sino seguir con lo que ha sido por ahora una de las grandes campañas y más relevantes en la que es la representación de la historia de esta gran competición. Y por último encontraríamos el enfrentamiento que culminó la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Cádiz y Valencia, enfrentamiento que culminó con un 1-4, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de la clasificación, en el que primero comenzaríamos hablando de disculpen, de los tres primeros lugares cercanos a potenciales candidatos a lastimosamente la relegación de la primera división, en el que encontramos a Almería con 6 puntos, Granada con 11 puntos y Cádiz con 15. Más adelante, equipos cercanos a sí mismo, a este potencial descenso, encontraríamos a Sevilla con 16 puntos y Celta con 17. Asimismo, en los primeros lugares de la clasificación, recordando algunos de los enfrentamientos para esta jornada, encontraríamos a Girona en el primer lugar con 49 puntos. Sorprendentemente, en el tercer lugar, tal vez no sorprendente por el gran desempeño de su equipo, pero sí la ratificación del mismo a través de ahora mismo su combinación en la tabla, encontraríamos a Athletic Club en el tercer lugar con 41 puntos. Asimismo, en el cuarto lugar encontraríamos a Fútbol Club Barcelona con la misma cantidad de puntos y más cercanos a el análisis que vamos a desempeñar para este video o este análisis. Encontraríamos también a Real Sociedad, tal vez un poco más lejano en la posición número 6, pero que con 32 puntos diríamos que poco a poco puede llegar a perderse esta cercanía de los primeros lugares, pero aún así, teniendo en cuenta la consolidación y la gran campaña que ha desarrollado el equipo, no solo en su participación europea, sino también a través de grandes enfrentamientos que han tenido para esta temporada en liga. Veremos algo que trataremos de discutir más adelante, para disponer lo mejor de este equipo y asimismo darnos un poco más de participación en esta zona de la tabla, en el que por ahora comenzaríamos hablando de uno de los enfrentamientos
que arrancaron esta jornada número 20 de la liga, como lo fue el enfrentamiento entre Sevilla y Alavés. Un Sevilla que siempre lo hemos mencionado en el análisis, en el desarrollo de muchos de los juegos de este Sevilla a lo largo de esta temporada. La verdad es que la necesidad de la culminación de ratificación de victorias para asimismo acumular victorias que poco a poco le alejen de la zona de descenso siempre ha sido, tal vez puede llegar a sonar redundante, pero uno de los mayores problemas de este Sevilla, y tal vez se ha consolidado poco a poco en enfrentamientos como este ante equipos que asimismo por la necesidad que planteábamos anteriormente em, pueden llegar a sentir, o podríamos denominarlo como cierta frase, a oler sangre en un lugar en el que lastimosamente Sevilla jugando de local no solo nos ha evidenciado que tal vez puede llegar a ser propositivo, lo demostró para este enfrentamiento. Asimismo, en los primeros minutos no solo pudo ratificar lo mejor de, por ejemplo, algo que ha ayudado mucho a ciertas victorias para esta temporada, como lo es la disposición en la finalización en zonas un poco más retrasadas del campo, básicamente en tiros lejanos, algo que en jugadores como Suso o Lucas Ocampos siempre han dado un poco más de certezas al equipo, o también jugadores como Iván Rakitic, que asimismo esta faceta ha ayudado que poco a poco el despliegue ofensivo pueda traducirse en poco a poco que no solo tu rival pueda sentirse un poco más, podríamos denominarlo, acomplejado por estas continuas contraataques, o también por esta disposición de juego ofensivo, sino también que poco a poco el bloque defensivo pudiera llegar a romperse. La verdad es que fue una denominación o una característica de juego que pudo llegar a simplificar de forma bastante dinámica este Sevilla. Con ello, rápidas disposiciones de juego que pudieran no solo fomentar el crecimiento en el campo, sino también, como mencionamos, poco a poco inclinarse un poco más en el centro del campo y asimismo generar una definición en la que pudimos ver no solo un disparo al arco, sino tiros bastante cercanos a la apertura del marcador por parte de Sevilla, en el que lastimosamente no fueron suficientes para obtener una victoria, y asimismo se notó bastante que, aunque puede llegar a disponer de grandes aptitudes de juego, lo habíamos tratado de cara de darle un poco más de protagonismo en los peores momentos de este Sevilla a lo largo de esta temporada. La verdad es que siempre dejan bastante que desear en lo que diríamos es em, una certeza a la hora de mm, no solo ratificar una victoria, lo cual para un equipo con ahora mismo, y damos un rápido vistazo a la clasificación, se encuentra cercano a los puestos de descenso, bajo una diferencia de solo un punto. La verdad es que al principio lo mencionábamos, el ratificar victorias y alejarse poco a poco de esta zona de descenso es crucial, sí, pero también ante equipos tan cercanos en la clasificación y bajo el margen del proyecto, diríamos que bajo una comparativa, a Sevilla se le puede llegar a pedir más ante rivales como Alavés. Tampoco buscamos desmeritar la gran faceta de juego de este equipo, pero siempre demuestra que Sevilla no solo está en una seguidilla de malos resultados, sino que su ambiente poco a poco siempre llega a generar esta tendencia en, básicamente, generar disposiciones de juego muy interesantes, y asimismo que dan la interpretación de que el equipo puede llegar a ser dominante en el campo, sí, pero que poco a poco, a través de cierta incertidumbre en el desarrollo de juego, y que poco a poco el decrecimiento en el campo puede llegar a determinar que la desesperación especialmente en los jugadores, de que los movimientos no están funcionando, y asimismo que el planteamiento puede llegar a generar ciertas inconsistencias, le han determinado básicamente que en cada partido, en lo que hemos visto por ahora de su nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, es que puede llegar a ser muy interesante, pero por ahora ha sido bastante autodestructivo en lo que corresponde a su despliegue ofensivo, en el que básicamente lo mencionábamos, las características de juego de esta Sevilla, muy eh, resolutivo a la hora de las definiciones de en tiros lejanos, y asimismo la interpretación del juego aéreo, también una herramienta bastante constructiva para el ratificar victorias para esta Sevilla, pero que aún así deberán seguir trabajando, teniendo en cuenta que rivales como estos a la vez no diríamos que fueron dominantes o muy contundentes a la hora de su despliegue para este enfrentamiento, algo que también demuestra no solo ser un equipo todo destructivo en
no tener confianza o certezas de prolongar su desempeño de juego durante muchos minutos, sino que también equipos como la vez que no pueden llegar a ser resolutivos para un enfrentamiento en tomar la mayor cantidad de minutos posibles para la demostración de su juego, sino más bien caracterizar el despliegue de lo mejor de sus cualidades técnicas en pequeñas jugadas o en pequeños momentos en los que pueda generar una oportunidad de afianzarse para una definición. Y con ello vimos simplemente 3 goles de Alavés en el que en ningún momento de estos 3 goles Sevilla tuvo la capacidad de poder ser resolutivo a la hora de evitar la apertura del marcador o asimismo dar un poco más de seguridad de que el equipo pudiera llegar a afrontar una remontada. Casi se pudo lograr, sí, pero la verdad es que lastimosamente tal vez creo que esto podría llegar a ser una opinión un poco más personal. Para ese enfrentamiento jamás se sintió que Sevilla pudiera llegar a ganar el partido. Em, Ahora, si el proyecto puede llegar a disponer mayor cantidad de cambios o un ambiente un poco más efectivo a la hora de su disposición de juego para que asimismo pueda detonarlo en mayor cantidad de minutos posibles y pueda generar pueda llegar a anular esta característica que mencionábamos anteriormente o que buscamos definir para este enfrentamiento de Sevilla, en el que ha sido, lo denominamos personalmente, muy autodestructivo a la hora de definir sus enfrentamientos. Y digamos que, por ejemplo, la consolidación o la apertura de jugadores desde el mercado de fichajes como Javi Al-Nagri de Manchester United, llegando por una cláusula de una opción de compra de 20 millones, puede llegar a ser un jugador bastante representativo para encontrar un poco más de calidad, sí, pero diríamos que tal vez lastimosamente para este Sevilla aún no entendería por qué disponer de un jugador en el medio campo cuando se tiene en cuenta que por ahora la determinación de juego de este Sevilla se ha dispuesto en mayor conectividad por las bandas. Tal vez con la llegada de este gran jugador y bastante capaz no solo de la conectividad en diferentes zonas del campo, sino especialmente bastante bueno en las conducciones para no solo generar una conectividad por las bandas, sino también para la asociación de juego en los momentos críticos de la finalización. Pueden llegar a darle tal vez un nuevo planteamiento al equipo, tal vez en un 4-2-3-1 en el que asimismo Negri pueda llegar a ser un poco más participativo con Iván Rakitic y asimismo, al tener dos compañeros en la creatividad y la asociación de juego, obtener un Sevilla un poco más equilibrado y asimismo que pueda ratificar victorias, en el que culminaríamos este análisis de este enfrentamiento hablando de uno de los jugadores más característicos y protagonistas para este a la vez, como fue John Guridi, y asimismo a través de su gran trabajo y su gran despliegue durante este enfrentamiento ayudaron muchísimo a que este a la vez pudiera obtener una victoria muy importante ante un rival bastante difícil, aún así como siempre puede llegar a ser Sevilla, en el que más adelante si hablamos de rivales difíciles o el poder ratificar durante mayor cantidad de minutos el mejor despliegue de tu juego ofensivo y asimismo que ello pueda ratificar victorias, diríamos que son facetas de juego que sí pudo llegar a desempeñar Las Palmas para ese enfrentamiento entre Villarreal. Un Villarreal que no solo llegaba con tal vez no la mejor cantidad de buenos resultados para enfrentar a uno de los equipos más relevantes y propositivos de ver en esta liga, como lo es Las Palmas, en el que si hablamos del rendimiento de los últimos 5 enfrentamientos por parte de cada uno de estos equipos, encontraríamos por parte de Las Palmas, 2 victorias, 2 derrotas y un empate. No diríamos que el peor de los rendimientos, pero teniendo en cuenta las características y la posición ahora mismo en la tabla de Las Palmas, digamos que poco a poco puede llegar a trabajar y anteponerse en victorias como estas, por ejemplo, a poco a poco, em, tal vez no ratificar esta gran campaña durante esta temporada, sino que tal vez dar un poco más de certezas de que no solo puede llegar a ser una temporada, sino que el proyecto poco a poco puede consolidarse de forma realista, ya que tal vez muchas veces, por ejemplo, en equipos como Girona, podemos ver en comparativa con estas Las Palmas, no bajo la disposición de su juego, claramente, sino
bajo la característica en las dos posiciones que se encuentran cada uno. Dos equipos bastante dinámicos y que, por ejemplo, el juego de posesión ha sido bastante relevante para cada uno de los mismos, pero que por parte de tal vez Girona, por ejemplo, se puede llegar a presentar esta característica un poco más basada en la estadística, en el que puede ser, por ejemplo, algo que le tal vez algo más de problemas, lo hemos mencionado muchas veces, como lo es la consecución de muchos goles a puerta, y asimismo esto se ha equilibrado un poco más en Girona al poder marcar mayor cantidad de goles, en el que poco a poco, bajo la clasificación, la diferencia de gol, digamos que no es una faceta que le ha ayudado mucho a esta Girona y que puede, digamos, en ciertos momentos falsear los resultados. No diríamos que es el caso contundente de este Girona, pero son ciertas características que pueden darle un poco más de problemática más adelante a un proyecto como el de Girona. Hablando de Las Palmas, como mencionábamos anteriormente, la verdad es que la definición y la consolidación de victorias por mayor cantidad de goles no diríamos que ha sido la mayor respuesta a la eficiencia de esta Las Palmas, sino más bien la ratificación de su juego en pequeñas acciones de dominio y asimismo la culminación de la finalización para obtener marcadores tal vez no tan pronunciados como normalmente bajo el estándar de Las Palmas, siendo el marcador, si nos vamos un poco más a la estadística, de disculpen, de 2-1 en el enfrentamiento. En este caso hablamos del marcador más estandarizado por parte de Las Palmas, en el que determina que, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de posiciones, disculpen, aquí está, encontraríamos que bajo la diferencia de gol encontramos solo un +2, algo que también demuestra que tal vez no es el mejor equipo a la hora de las definiciones, algo que también le ha acentuado poco a poco en el gran trabajo que han desempeñado Munir y sus compañeros en el bloque ofensivo, y que ratifica poco a poco que esta Las Palmas puede obtener victorias tan contundentes como esta ante Villarreal, en el que no solo propusieron, lo mencionábamos, dominio a través de la consecución de mayor cantidad de minutos posibles de su despliegue ofensivo. Con este despliegue ofensivo mencionábamos anteriormente que la posesión es bastante crucial para el equipo de García Pimienta, sí, pero especialmente para esta Villarreal se determinó mucho el enfrentamiento, en que, teniendo en cuenta que Villarreal ahora mismo a través de su entrenador y su disposición táctica muchas veces genera esta tendencia no solo de generar una persecución de juego en el bloque defensivo, básicamente un bloque defensivo adelantado, o que genere continuas presiones o choques ante el ante el bloque ofensivo rival, en este caso Las Palmas, asimismo para básicamente generar estos continuos choques de repliegue para que en una jugada en el que haya un continuo marcaje por parte de Villarreal y asimismo este pueda llegar a anular las acciones de crecimiento del campo de Las Palmas, esto genera una continua anulación del juego, sí, pero le dé la capacidad específica a esta Villarreal de generar este pequeño movimiento de choque en el que puedan llegar a retroceder de forma efectiva, en este caso mencionando la efectividad como superioridad numérica a la hora del retroceso. Con ello, básicamente Las Palmas no solo buscó siempre generar pequeños dinamismos a la hora del crecimiento en el campo, con estos dinamismos que buscamos exponer, básicamente que, por ejemplo, jugadores como Kiri Rodríguez o Javier Muñoz no generarán profundidad a la hora de la asociación de juego, básicamente generando muchos pases en el medio campo, sino más bien una continua rotura disculpen, del crecimiento por las bandas o del crecimiento en las zonas de adelante, muchas veces también ayudados de que, por ejemplo, Sandro Ramírez pudiera generar despliegues por las bandas, asimismo para básicamente algo que, por ejemplo, podemos llegar a ver en equipos bastante determinantes por la asociación de juego, como lo es el tercer hombre, en el que básicamente con un jugador más desmarcado por la zona de las bandas, un jugador más libre para poder generar rápida asociación de juego, en el que una rápida descarga permitía que esta faceta de juego de Villarreal no fuera efectiva, como lo mencionábamos antes, tener un bloque defensivo adelantado para continuamente anular las facetas de crecimiento de Las Palmas, y asimismo, bajo la disposición de juego de Las Palmas, esta contundencia o esta contingencia se pudo desempeñar en básicamente antes de que Villarreal pudiera generar esta presión, romperla, en el que básicamente era no evitar la profundidad
ataques por parte de Villarreal en el 1-1, sino básicamente antes de que ellos pudieran disponerse a generar cercanía ante el jugador que tuviera el balón, generar una disposición de juego no solo en superioridad a través de las rápidas descargas, sino básicamente el correr la mayor cantidad de metros posibles hacia adelante y asimismo generar la segunda jugada continuamente para generar este último pase que pudiera generar la apertura del marcador. Bajo estas características pudimos ver no solo dos goles disculpen, no solo dos goles que podrían llegar a definir la victoria de Villarreal, disculpen, la victoria de Las Palmas ante Villarreal, sino también que poco a poco el equipo de García Pimienta de victorias y equipos con un bloque defensivo tal vez un poco más estructurado o propositivo a la hora de interponer problemas a la hora de generar mayor cantidad, disculpen, a la hora de evitar mayor cantidad de jugadores adelantados. La verdad es que fue una disposición de juego muy interesante y que al final propuso no solo una gran victoria, sino también que esta Las Palmas pueda seguir con esta gran campaña en el que ahora se encuentra en la novena posición. En este caso, parece que sí, sí, parece que sí. Estamos hablando en lo correcto. En este caso, estas Las Palmas en la novena posición. Mencionábamos antes en comparativa cómo puede llegar a ser un proyecto semejante, ¿no? Con una, digamos, un ambiente un poco más semejante al de Girona, no similar, sino semejante, bajo no tener la mayor cantidad de recursos posibles, anteponer, por ejemplo, la exposición de los mejores momentos de sus jugadores para obtener victorias y la ratificación de planteamientos para exponer a sí mismo las mejores cualidades de los mismos. Diríamos que son planteamientos muy interesantes, pero que, como mencionábamos, si nos vamos un poco más a la estadística, como lo mencionábamos, tal vez el poder generar más proposición a la hora de las finalizaciones o ser más protagonista en esta faceta de juego, como lo es convertir las pequeñas acciones que le pueden llegar a traducir en un enfrentamiento, son cruciales para que estas Las Palmas pueda seguir proyectándose en lo más alto, en el que básicamente bajo esta comparativa diríamos que entre Girona y Las Palmas, Girona debe mejorar no solo de sus cualidades defensivas, sino estos continuos repliegues en los que sufre a la hora de obtener muchos goles en contra, y por parte de Las Palmas debe mejorar este estándar de mayor consecución de goles, en lo que para que ello pueda ratificarle, ya que aunque vemos un 3-0, si como mencionamos, si nos vamos un poco más a la estadística a través de, por ejemplo, los expected goals, hablaremos de que, por ejemplo, su rival Villarreal, comenzando hablando de este, generó un porcentaje de 2,1 de expected goals, lo cual simplifica que en el peor de los casos tal vez se hubiera llegado a obtener un empate por parte lastimosamente de Villarreal ante Las Palmas, o por qué no, tal vez una victoria por 3-2, lo cual demuestra que tal vez generando un poco más de certeza y ratificación de juego, esta Las Palmas puede llegar a ser más propositivo, y asimismo lo demostró en este enfrentamiento en el que, aunque hablemos ahora mismo de la estadística, en unos meses o en la culminación de esta jornada, simplemente recordaríamos este gran 3-0 por parte de Las Palmas ante Villarreal, lo cual debe ser el ejemplo claro de cómo puede llegar a desempeñar más adelante para esta jornada, y disculpen, para esta jornada y para futuras jornadas, claro, el cómo ratificar lo mejor de su juego y asimismo que éste pueda disponer victorias claramente, pero mayor cantidad de puntos en lo que respecta a la clasificación. Con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada número 20, como lo fue el enfrentamiento entre Mallorca y Celta. Ambos necesitados de puntos, claramente si lo vemos a través de la posición o la clasificación de la tabla, encontraríamos a Celta con 17 puntos y a Mallorca con 19, enfrentamiento que no solo disponía que una victoria pudiera dar un poco más de cercanía y certezas a el equipo de Rafa Benítez, sino que, por ejemplo, fue uno de los equipos que pudo y ha podido beneficiarse en muchas jornadas de, por ejemplo, los resbalones que puede llegar a generar este Sevilla, en el que ahora mismo, poco a poco, el obtener mayor cantidad de colchones, lastimosamente, y siendo bastante respetuoso, en este caso dispondríamos que ahora mismo sería la posición en la que se encuentra Sevilla por parte de Celta, no solo al tener un punto de diferencia, sino que básicamente
el planteamiento ahora para esta jornada número 20 y lo que respecta a las que faltan de Celta será eh, poco a poco obtener victorias y que equipos como Villarreal o Mallorca puedan llegar a caer y asimismo poco a poco tratar de ir aglomerando mayor cantidad de equipos en la zona de descenso y que este Celta pueda crecer a través de ellos. Sería el objetivo claro ahora mismo del equipo de Rafa Benítez, en el que por ahora eh, diríamos que tal vez es bastante pronto para mencionar si es un candidato al descenso. Personalmente creo que va a pelear hasta, eh, diría que en las próximas 10 jornadas podríamos definir qué será el capítulo para esta temporada 23-24 del Celta. Un Celta que, aunque fue un proyecto bastante, y ha sido un proyecto bastante prometedor con la consolidación de jugadores muy relevantes como Jorgen Strand Larsen, em, la verdad es que ha sido una temporada en el que tal vez personalmente esperaba un poco más del equipo y asimismo la ratificación de su entrenador me ha dado un poco más de dudas más que certezas, en el que por ahora les daríamos la pregunta a ustedes, claramente con la intención de, aunque tratamos de exponer una opinión un poco más equilibrada, lo más relevante para nosotros es el poder saber su opinión, en el que cuál creen que sea el lugar en el que terminará este Celta para esta culminación de esta temporada y asimismo en su clasificación de la liga, en el que claramente a través de los comentarios esperamos saber su respuesta, la cual claramente buscaremos leer anticipadamente a la culminación y a la subida de este análisis, en el que pasaríamos a hablar de rápidamente de este enfrentamiento. La verdad es que no solo dispuso cierta cercanía a lo mejor del Celta en el primer tiempo, sí, pero también demostró que Mallorca siempre es capaz de obtener estos pequeños resultados en el que pueda ratificar poco a poco esta cercanía con los puntos. Asimismo lo dispuso, por ejemplo, la temporada pasada, en el que recordamos no solo fue una gran campaña a través de la determinación de quedar en el 10.º lugar, sino también en el que lo evidenció como un equipo que puede llegar a ser de los mejores a la hora de básicamente rascar resultados y que poco a poco ellos le den un poco más de soltura en la clasificación. Por ahora culminaríamos este 1-1 con que ambos equipos tal vez no terminaron o terminaron con un mal sabor de boca, teniendo en cuenta que la necesidad de puntos y la clasificación les permite estar bastante cercanos ahora mismo uno del otro. Diríamos que ambos tienen que trabajar bastante si no quieren salir de estas zonas de descenso, en el que por ahora rápidamente culminaríamos hablando de que ha sido una de las temporadas con mayor cercanía a lo que respecta a las zonas más abajo y asimismo la diferenciación de los puntos lo demuestra, en el que encontraríamos en el puesto número 14 Mallorca con 19 puntos y Sevilla, equipo que rompe ahora mismo los puestos para la relegación de categoría. Encontraríamos solo una diferencia de 3 puntos, algo que demuestra que por ahora, el mencionar a potenciales candidatos para las zonas de descenso o este último lugar, tal vez dispondrá más de 3 equipos peores en la clasificación como lo son Cádiz, Granada y Almería, en el que por ahora, a través de estos 5 equipos más adelantados, diría, diríamos que es la fundamentación principal de por qué no están en zonas de descenso. Básicamente hay 3 equipos peores y poco a poco lo siguen demostrando a través de sus enfrentamientos, en el que empezaríamos a hablar de uno de ellos, como lo es Granada, para su enfrentamiento entre Real Betis, en el que poco a poco mm, no solo está generando esta lejanía como por parte de sus rivales más cercanos, como lo es Cádiz, ya con una diferenciación de 4 puntos, algo que no ayuda por ahora nada al claro objetivo de una permanencia, en el que para su enfrentamiento ante Real Betis, la verdad es que la aglomeración de un bloque defensivo muy estructurado desde la zona de atrás y asimismo el poder crecer poco a poco, tal vez ayudó mucho a que, por ejemplo, Real Betis pudiera sentirse un poco más incómodo en ciertas fases de juego, especialmente, por ejemplo, en el primer tiempo,
Pero aún así, por ejemplo, a través de la creatividad y el desarrollo de juego de jugadores que siempre pueden llegar a ser propositivos a la hora de la interpretación de los diferentes enfrentamientos, la verdad es que ha dispuesto para este Real Betis muchas veces el poder obtener victorias tan relevantes como estas, en el que básicamente ante un bloque defensivo, disculpen, vamos a pasar aquí a la cámara principal, muchas veces ante bloques defensivos demasiado estructurados desde la zona de atrás para que poco a poco puedan fundamentarse en el crecimiento del campo, como lo puede llegar a desempeñar Granada muchas veces. Ante su rival, Real Betis, puede llegar a ser bastante problemático el, por ejemplo, generar jugadas en acción rápida o básicamente algo muy característico de este Betis, como lo es el contraataque, en el que para este enfrentamiento fue bastante relevante, como por ejemplo si nos vamos un poco más a los mapas de calor, por ejemplo, o a la estructuración de los posicionamientos de diferentes jugadores, fue muy relevante el poder ver cómo en el medio campo fue la zona en el que menos se jugó o en el que menos proposición de juego se pudo llegar a interpretar, en el que mencionábamos anteriormente a Isco como factor clave de la disposición de juego y esta victoria tan relevante para este Real Betis. Tal vez no tan relevante e importante en la clasificación, sino más bien a través de la disposición de su juego y la obtención de esta victoria, en el que, como mencionábamos, fue muy participativo Isco en las zonas de las diferentes bandas y asimismo generando esta zona o esta proposición de juego de llegar a lo más adelantados posibles para encontrar siempre un jugador disponible para disparar, algo que ayudó muchísimo a que Betis pudiera obtener esta victoria ante Granada y también un poco más de certezas de ser algo más dinámico en la proposición de juego. Como mencionábamos, un equipo acostumbrado a los contraataques, sí, pero que muchas veces comandados por el medio campo, teniendo esta certeza en el medio campo, por ahora también nos da esa capacidad de ser un equipo bastante interpretativo de sus enfrentamientos, algo que al final le ayudó para obtener esta victoria ante Granada y asimismo esperemos que el equipo pueda llegar a consolidar esta gran cantidad de actuaciones efectivas por parte de Isco y asimismo también de la ratificación del equipo, el que también trataríamos de destacar la gran campaña, disculpen, el gran partido que tuvo Luis Enrique, también muy participativo en siempre poder generar una disposición de juego que permitiera a un compañero llegar desde atrás, algo que también ayudó muchísimo a las certezas del equipo y asimismo a obtener una victoria bastante trabajada ante Granada, en el que pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más cercanos a la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento, o en este caso, uno de los enfrentamientos más relevantes, no solo para la jornada, sino también continuamente para la temporada, como lo es el Gran Derby Vasco, un derbi vasco en el que no solo pudimos ver lo mejor del Atleti a través de muchas veces no solo el contraataque, sino siempre generando estos pequeños momentos resolutivos a la hora de especialmente el área pequeña del guardameta, en el que siempre ha sido un equipo bastante capaz y dinámico a la hora de la finalización, sí, pero que esto pueda llegar a ser contundente en muchos momentos y especialmente en momentos tan difíciles como estos enfrentamientos ante Real Sociedad. Siempre le disponen a ser uno de los mejores equipos en la liga y asimismo ahora en la clasificación, en el que al principio mencionábamos este tercer lugar del equipo y asimismo le ratifica poco a poco en el que ha sido una temporada bastante relevante para el equipo de Ernesto Valverde, sí, pero también esta gran disposición de juego muchas veces le ha dado esta consecución de que tal vez no sea el más propositivo en muchos enfrentamientos, sí, pero siempre puede llegar a anteponer esta característica de juego al poder ser bastante eficaz a la hora de marcar. Lo pudimos ver a través de la disposición de juego, en este caso de la gran participación de uno de sus jugadores clave para la culminación de esta victoria, como lo es Alex Berenguer, en el que pasaríamos no solo a destacar las grandes actitudes de juego de este Athletic Club, sino que también poco a poco a través de estas victorias, ahora mismo con esta clasificación en competiciones europeas puede ayudar muchísimo a este gran equipo y esperemos que lo pueda llegar a seguir desempeñando durante más jornadas. El que más adelante encontraríamos a un equipo que eh, no solo se encuentra ahora mismo con esta gran cantidad de protagonismo que tal vez puede llegar a ser mérito, disculpen, no diríamos que
em, no podría llegar a ser menos meritorio. La verdad es que la campaña de Girona durante esta temporada no solo ha representado el por qué ahora mismo muchos están descubriendo a esta liga, sino también el por qué es una de las mejores competiciones del planeta, en el que por ahora ante su enfrentamiento entre Almería, la verdad es que se le pudo llegar a resentir un poco, especialmente las facetas de crecimiento en el campo, muchas veces denominadas especialmente por el mediocampo, jugadores en el que pudieran descargar el balón y asimismo generar un poco más de soltura a la hora del crecimiento ofensivo, en el que básicamente muchas veces generando una descarga, un crecimiento desde el medio campo, se notaba que había que retroceder o había que generar un poco más em, em, de lo mencionabas anteriormente, retrocesos sí, pero también de aperturas por las zonas de las bandas, algo que muchas veces pudo llegar a cortocircuitar bastante la disposición de juego de Girona, algo que no le ayudó bastante para este enfrentamiento entre Almería. Muchas veces hemos destacado que para esta Almería la disposición de juego de darle un poco más de soltura a su rival y asimismo que él pueda llegar a tomar las riendas de la disposición de juego, muchas veces han ayudado a que en los momentos en el que peor se encuentre su rival pueda llegar a tomar la batuta y asimismo generar rápidos despliegues ofensivos o muchas veces conducciones que puedan llegar a generar definiciones un poco más lejanas al área rival, sí, pero muchas veces en estas segundas jugadas o en estas disposiciones de juego, por ejemplo, beneficiosas del juego aéreo, han ayudado a que muchas veces puedan llegar a obtener algunas victorias. La verdad es que tampoco diríamos que ha sido una característica muy evidente de esta Almería, sí, pero siempre demuestra que hay algo más que debe trabajar el equipo si quiere llegar a culminar ahora mismo en, en su continuidad en la liga, en el que por ahora culminaríamos hablando de Girona con la gran actuación de jugadores como Miguel Gutiérrez o eh, Juan Pedro Rodríguez, en este caso en el bloque defensivo, y asimismo que ayudaron mucho a que, por ejemplo, en algunas jugadas, Almería pudiera no sentirse cómodo a la hora de las finalizaciones y asimismo por lo menos obtener un punto bastante relevante en la clasificación por parte de Girona, en el que por ahora pasaríamos a hablar de, rápidamente, uno de los equipos con em, mayor dinamismo, mayor proposición en lo que representa su talento joven, como lo es Valencia, en el que también pudo ratificarlo a través de esa gran victoria ante Cádiz, no solo bajo la exposición de juego de grandes talentos como Diego López o claramente jugadores como Hugo Duro, sino también, por ejemplo, Sergi Canós, que han ayudado poco a poco en los momentos en los que Valencia puede llegar a sentirse un poco ineficaz a la hora de la exposición de su juego. Jugadores tan experimentados como Sergi Canós siempre pueden llegar a darle un poco más de certezas a Valencia, en el que para este enfrentamiento lo generó de forma sistemática y asimismo de la llegada del banquillo, jugadores como Jesús Vázquez o Javier Guerra determinaron mucho, no solo esta disposición de juego de rápidas acciones de conectividad, sino también que éstas pudieran ratificarse en rápidas superioridades, el romper el bloque defensivo para generar rápidas superioridades numéricas, básicamente dispuestas o beneficiosas de las grandes aptitudes físicas de estos grandes jugadores, en el que básicamente las conducciones y las definiciones ayudaron a ratificar este 4-1 bastante importante para esta Valencia, en el que por ahora pasaríamos a hablar de sus grandes talentos y la gran disposición de sus grandes jugadores en el 11, disculpen, en el mejor 11 de esta jornada número 20, en el que pasaríamos a hablar por el bloque defensivo. En este caso encontraríamos a Vicente Guaita en la portería, tal vez ratificando un poco más esta seguidilla de un poco más de solidez defensiva por parte de Celta y asimismo la verdad es que el que no se encuentre en zonas disculpen, en las zonas específicas de descenso por parte de Celta se ha ratificado muchas veces en que Vicente Guaita siempre pueda generar estos pequeños momentos en los que atajar sea una cuestión de vida o muerte por parte de Celta y asimismo tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que en el bloque defensivo comenzaríamos hablando por la zona de la banda
izquierda, en el que encontraríamos a Yuri Berchiche, Yuri que no siempre ha sido bastante bueno en poder llegar desde atrás y asimismo ratificar un poco más de conectividad en esta zona del campo, disculpen, en esta banda, especialmente en el que no diríamos que es, tampoco buscamos desmeritar a, en este caso a Athletic Club o a jugadores como Nico Williams, pero diríamos que normalmente la ratificación de juego y la exposición del mismo se puede llegar a consolidar en otras zonas del campo de forma un poco más efectiva, en el que pudimos ver, aún así, las grandes aptitudes de juego de este gran jugador, yendo bastante representativo para las finalizaciones y asimismo para, especialmente algo que ayudó muchas veces en los momentos en los que pudo sentirse un poco más trabajoso en las facetas de evitar la consecución de un gol por parte de Real Sociedad. Ayudó muchísimo el siempre ser decisivo en los despejes o en las intercepciones, algo que tratamos de destacar en este once inicial, en el que más adelante en la saga defensiva encontraríamos a Juan Pedro Rodríguez de Girona, bastante resolutivo y especialmente eficaz a la hora de las traducciones de juego en que le anteponía a su rival y asimismo pudo interpretar de forma efectiva siempre estar un poco un paso más adelante de los jugadores de Almería. Es con ello que tratamos de ratificar a través de esta gran actuación en el posicionamiento defensivo a este gran jugador, en el que encontraríamos a un gran talento joven como compañero, como lo es Juan Mahersug, por parte de su gran actuación ante el enfrentamiento entre Las Palmas y Villarreal. La verdad es que no hemos visto demasiado a este jugador en esta liga, muchas veces teniendo un poco más de protagonismo en Copa del Rey, pero que poco a poco esta ratificación de juego le han dado, por ejemplo, esta oportunidad de obtener esta titularidad en grandes enfrentamientos como estos y siempre a lo largo de estos enfrentamientos que mencionábamos en Copa del Rey, la verdad es que mm, desempeñó una labor bastante relevante y eficaz y asimismo pueden llegar a ratificarle poco a poco no solo el presente de esta de Las Palmas, sino también el futuro. Y asimismo esperamos que pueda llegar a seguir desempeñando grandes actuaciones como estas, en el que por la zona de la banda derecha encontraríamos a Oscar Mingueza, jugador que para este Celta ha tenido que ser de los más característicos a la hora de encontrarle en diferentes posiciones y asimismo la ratificación de siempre ser capaz de generar no solo actuaciones eficientes, sino también un poco más de solidez en la representación de algunos jugadores en diferentes sagas de juego. Han ayudado un poco más a, tal vez no solo a través de la afición, a encontrar más despliegue o más algo más de carisma en algunos jugadores en los que puedan llegar a abrazarse o sentirse algo más cercanos en lo que representa Celta ahora mismo. Es que tratamos de disponer a este gran jugador en este once inicial, en el que en la zona del medio campo encontraríamos a John Girby y Sergi Canós. Disculpen, hablábamos del medio campo, en este caso hablábamos de sí, John Girby y Kiri Rodríguez, perdón, Guridi, perdón. Ambos jugadores, Kiri Rodríguez y John Guridi, cruciales para las finalizaciones, sí, pero también para las asistencias, algo crucial, especialmente para Alavés, vital a la hora de ratificar pequeños resultados que le den algo más de profundidad a la hora de obtener victorias bastante trabajadas en algunos casos, pero lo mencionamos, por ejemplo, para este enfrentamiento entre Sevilla, siempre ha sido un equipo capaz de ratificarse en pequeñas jugadas que al final ratifiquen victorias, sí, pero todas estas características no podrían llegar a exponerse de la mejor manera sin este gran jugador, con el que tratamos de colocarle en este once inicial, en el que como compañero encontraremos a Kiri Rodríguez, un Kiri Rodríguez que no solo ha tenido una temporada muy relevante e interesante para esta Las Palmas, sino que poco a poco siendo siempre esta guía fundamental de lo que es el equipo de forma especialmente mental y lo que puede llegar a exponer a través de su factor decisivo y la exposición de un ambiente un poco más establecido, un poco más estructurado en el crecimiento de las dinámicas beneficiosas del equipo. La verdad es que básicamente
sido un jugador que siempre ha tratado de exponer lo mejor del equipo a través de su juego y un ambiente muy optimista en el que le ha ayudado bastante a que asimismo podamos llegar a ratificarlo en este once inicial, siempre siendo propositivo, sí, pero siempre pudiendo llegar desde la zona de atrás, ayudando siempre a que Las Palmas pueda obtener la mayor cantidad de resultados beneficiosos. Es con ello que en la zona D, un poco más adelantada y tal vez un poco reconvertidos, diríamos que para este once inicial van a tener que bajar bastante o generar un poco más de labores defensivas. Encontraríamos a Sergi Canós y Luis Enrique, ambos bastante propositivos en estas dos zonas del campo, como lo son las bandas, pero también muchas veces siendo bastante sacrificados a la hora de retroceder y asimismo ser las piezas para que sus compañeros pudieran llegar desde atrás, algo que pudimos ver también efectivo a la hora de poder generar finalizaciones a través del talento y estas pequeñas capacidades de regate que muchas veces disponen que estos dos grandes jugadores sean muy difíciles de marcar y es con ello que tratamos de nominarles en este once inicial, en el que más adelante ya como delantero centro encontraríamos no solo a Diego López a través de su gran actuación y su aparición, eh, tal vez como con una nueva faceta en este Valencia, tal vez no solo siendo pieza fundamental para las definiciones como un delantero centro, sino también en los momentos en los que potencialmente pueda llegar a elaborarse un cambio de estructura, el poder contar con un jugador que también pueda llegar a jugar como extremo en las diferentes bandas, ayuda muchísimo a esta Valencia y teniendo en cuenta que es bastante característico por el juego de la rapidez a la hora de la conectividad y especialmente el juego directo. La verdad es que la gran actuación de Diego López siempre ayudará a esta Valencia y asimismo esperemos que lo siga haciendo durante más jornadas, en el que como compañero encontraríamos a Alex Berenguer, un Alex Berenguer que no solo fue o puede llegar a ser la ratificación de por qué Athletic Club ganó este enfrentamiento entre Real Sociedad o la pieza fundamental de la misma de esta gran victoria en el Gran Derby Vasco, sino también poco a poco ha sido para este enfrentamiento la demostración de que siempre este Athletic Club es capaz de generar definiciones o contundencia a la hora de marcar en muchos jugadores o que especialmente puedan llegar desde atrás, algo que ha ayudado muchas veces a que en partidos un poco más abroquelados o en los que la conectividad de los hermanos Williams, por ejemplo, desde las zonas de las bandas, pueda llegar a ratificarse especialmente en que un jugador siempre esté desmarcado para poder generar un disparo. Es con ello que tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que encontraríamos como DT a García Pimienta, un García Pimienta que lo mencionabas anteriormente, la verdad es que esta gran campaña de Las Palmas, la ratificación de su juego y especialmente el poder generar aciertos especialmente aciertos tácticos ante grandes equipos como Villarreal, la verdad es que no solo disponen la gran experiencia de este gran entrenador, sino también, por ejemplo, el entender poco a poco porque están haciendo no solo una temporada muy relevante, sino también que puede llegar a representar algo, ¿por qué no histórico para el equipo, en este caso canario? Es con ello que culminaríamos el análisis de hoy, de todo lo que nos dejó esta jornada número 20 con la fotografía o el momento destacado de la misma, como sería bastante difícil no poder destacar la gran faceta de juego de Athletic Club por parte de este gran derbi vasco ante Real Sociedad, en el que no solo siempre ha sido resolutivo a la hora del juego por las bandas, con las grandes apariciones de jugadores como los hermanos Williams, pero también como lo mencionábamos, el que siempre sean capaces de contar con talento a la hora de marcar, muchas veces no solo en Alex Berenguer, sino también en jugadores como Ian Sanset o Gorka Guruzeta, siempre han ayudado a que el equipo ahora mismo se encuentre con este claro objetivo de su participación en competiciones europeas para la próxima temporada y asimismo esperemos que lo puedan seguir buscando este gran objetivo a través de grandes actuaciones como esta ante Real Sociedad. Con ello que aquí está. Culminaríamos este análisis de hoy, como siempre esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Antes de irnos, sí, como siempre realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como lo pueden llegar a ser la Liga o, por ejemplo, la Premier League. Nos ayudaría muchísimo el que pudieran suscribirse o seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch.
Asimismo, a través de nuestras redes sociales, en el que poco a poco buscamos consolidar la idea principal de este pequeño proyecto, como lo es generar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí me despido, como siempre esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido otra vez, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.